Bienvenidos a este análisis de la compleja situación política actual. Hoy ponemos el foco en la creciente tensión entre Junts per Catalunya y el gobierno de Pedro Sánchez. El partido independentista catalán, que es socio clave para la investidura, pues está elevando el tono y amenaza con reconsiderar su apoyo parlamentario. Sí, una amenaza que la verdad ha cobrado bastante cuerpo últimamente, con informaciones sobre una posible consulta a sus bases y además la convocatoria de una reunión que parece crucial de su ejecutiva en Perpiñán. Incluso, como dices, se ha puesto sobre la mesa la idea de activar una, llamada moción de censura instrumental. Quizá conviene aclarar, para nuestra audiencia, que esta figura no buscaría investir a un nuevo presidente de forma estable, sino que su único propósito sería forzar la convocatoria inmediata de elecciones generales. Y para eso, presentarían un candidato puramente técnico o neutral, digamos, por un breve periodo. Exacto, eso es. Y esto nos lleva, directamente a la cuestión central que queremos explorar hoy. ¿Estamos ante una voluntad real de Junts de romper la baraja con el gobierno? Llegando incluso al extremo de intentar esa complejísima moción instrumental junto a PP y Vox para forzar elecciones? ¿O se trata más bien de una estudiada estrategia de presión para maximizar su capacidad negociadora, obtener concesiones pendientes y, ya de paso, intentar aplacar las aguas turbulentas dentro del propio partido? Es un dilema fundamental, desde luego. Desde mi análisis, yo creo que la balanza se inclina más bien hacia la segunda opción. Una maniobra táctica, sí, de alto voltaje, pero cuyos riesgos y dificultades prácticas, hacen improbable una ruptura definitiva y el recurso a esa moción tan particular. Yo, sin embargo, sostengo que la amenaza es seria. Es seria y tiene raíces profundas. Creo que Junts percibe incumplimientos reales por parte del Partido Socialista y además se ve sometido a una presión interna y externa que podría empujarle perfectamente a tomar medidas drásticas. No es simplemente teatro político, en mi opinión. A ver, mi posición se basa en varios elementos que creo indican un hartazgo genuino en Junts. Primero, la percepción nítida, diría yo, de incumplimientos en los acuerdos de investidura. Recordemos que la oficialidad del catalán en la Unión Europea era una pieza clave, y eso no avanza. La ley de amnistía, aunque aprobada, no está teniendo los efectos esperados, o al menos los deseados, para figuras centrales del proceso, como el propio Carles Puigdemont, sobre todo debido a las interpretaciones judiciales. A esto se suman traspasos competenciales a la Generalitat que siguen, encallados. Esta acumulación, creo, genera una frustración palpable, que va más allá de la simple retórica. Además, la propuesta de la moción de censura instrumental, detallando incluso la necesidad de un candidato independiente pactado, le da una concreción que la aleja de una simple bravata. No es un vamos a romper, sino un así podríamos romper. Y las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmando que el tiempo de los ultimátum ha acabado, refuerzan esta idea de un cambio de actitud, no de pasar de las advertencias a considerar acciones. Y claro, no podemos ignorar el contexto interno. El ascenso electoral de Aliança Catalana, un partido independentista de corte, ultraderechista que les come terreno por el flanco más radical, ejerce una presión enorme. Hay sectores significativos dentro de Junts y entre su electorado que expresan cansancio y decepción por la falta de resultados tangibles de la colaboración con el PSOE en Madrid. La convocatoria de la ejecutiva en Perpiñán, lugar simbólico cerca de Puigdemont, y la posible consulta a las bases son mecanismos formales que sugieren que la opción de una ruptura está siendo evaluada seriamente en los órganos de decisión del partido. Sí, entiendo perfectamente la acumulación de frustraciones que describes, pero mi interpretación de los mismos hechos es diferente. No niego el malestar, ojo, pero creo que se canaliza estratégicamente. Primero, conviene recordar que no hace tanto tiempo fuentes relevantes de Junts descartaban categóricamente una moción de censura tradicional, la que busca cambiar de gobierno, con frases como ni de coña, ¿recuerdas? Calificándola de error porque para ellos PP y PSOE representaban esencialmente lo mismo en cuanto a la cuestión catalana. Esa reticencia inicial a una ruptura total vía moción, sugiere que el cálculo coste-beneficio siempre ha sido complejo para ellos. Segundo, la reacción desde el gobierno central, desde Moncloa, es de una calma bastante llamativa. Insisten en que la relación no ha cambiado sustancialmente,
respetan los procesos internos de Junts y afirman que los compromisos que dependen exclusivamente del Ejecutivo llevan buen ritmo. Esta tranquilidad, pues, puede interpretarse como que no ven la amenaza como existencial, quizá porque consideran que Junts sencillamente no tiene mejores alternativas sobre la mesa. Y aquí llegamos al nudo gordiano, ¿no?, de la moción instrumental. Su ejecución es política y estratégicamente diabólica para Junts. Requiere sumar sus 7 diputados a los 137 del PP y los 33 de Vox para alcanzar esa mayoría absoluta de 177 escaños. Pactar con el PP ya es complicado para su electorado, pero hacerlo además con Vox, aunque sea para un fin instrumental, es, altamente tóxico. ¿Cómo justificaría Puigdemont ante su base social una maniobra que necesita imperativamente los votos de la ultraderecha española, percibida como el enemigo acérrimo del independentismo? Además, la dificultad de encontrar un candidato independiente que suscite el consenso de Junts, PP y Vox es un obstáculo práctico inmenso. Ha sonado el nombre de Miquel Roca, histórico político catalanista, sí, pero las propias fuentes de Junts admiten que no genera ningún entusiasmo interno. Por todo ello, y considerando los altísimos riesgos de perder la influencia actual en Madrid y sufrir un revés electoral si se anticipan elecciones, precisamente frente a Alianza Catalana, pues me inclino a pensar que estamos ante una estrategia de presión máxima, una forma de cohesionar al partido internamente ante las dificultades, de elevar el precio de su apoyo tras constatar el bloqueo en las negociaciones discretas mantenidas en Ginebra con el PSOE y, por supuesto, de acaparar foco mediático. Ahora bien, sobre la viabilidad y los riesgos de esa moción instrumental que comentas, que Junts haya detallado el mecanismo, incluyendo la suma aritmética necesaria, PP plus Vox plus Junts igual a 177, como decías, y la figura del candidato independiente y pactado, le otorga, a mi juicio, una verosimilitud que trasciende la mera amenaza retórica. Están describiendo un posible plan de acción, no solo expresando malestar, ¿entiendes? El itinerario que se trasluce parece lógico desde su perspectiva. Primero, constatar y formalizar la ruptura de las negociaciones que mantenían con el PSOE en Suiza, en Ginebra, algo que fuentes del entorno de Puigdemont ya dan por hecho tras la última reunión, que fue, parece ser, infructuosa. Si después de esa ruptura formal de relaciones Pedro Sánchez no reacciona convocando elecciones, que sería la consecuencia lógica que Junts esperaría al perder su mayoría parlamentaria, entonces la moción instrumental emerge como la herramienta para forzar esa convocatoria electoral. La hipótesis principal de Junts podría ser que Sánchez ceda y convoque antes para evitar ese escenario, ¿vale? Pero si no lo hace, ellos tendrían preparada esta vía, por compleja que sea. Es un órdago con un plan B definido, creo yo. Sigo viendo enormes escollos en esa hoja de ruta, fundamentalmente por la toxicidad política de la alianza necesaria. Insisto, ¿cómo se explica a las bases independentistas que tu voto es imprescindible junto al de Vox para cualquier resultado, aunque sea solo convocar elecciones? El coste político interno y externo para Junts podría ser devastador. Facilitar, aunque sea de forma indirecta y temporal, un escenario donde la ultraderecha española tiene un papel decisivo podría ser un boomerang electoral y de legitimidad muy, muy peligroso. Y la cuestión del candidato no es trivial en absoluto. Miquel Roca no convence a Junts, ¿vale? ¿Y quién más podría aceptar un papel tan breve, tan instrumental y que requiere el visto bueno de 3 formaciones tan dispares como PP, Vox y Junts? La verdad, no se me ocurren muchos nombres que cumplan esos requisitos y estén dispuestos a quemarse en una operación de altísimo voltaje político. Me parece que estos obstáculos prácticos y sobre todo políticos le restan muchísima credibilidad a la amenaza como un plan de acción realista y, como decía, la acercan más a una herramienta de presión extrema. Vayamos entonces a las motivaciones subyacentes, si te parece. Desde mi perspectiva, la frustración por los incumplimientos que Junts percibe es el motor principal. No es solo una cuestión de imagen o de política interna. Citan constantemente la parálisis en la oficialidad del catalán en la UE, un compromiso que consideran clave, y los efectos judiciales que están limitando el alcance práctico de la ley de amnistía para sus líderes. Hay una frase que circula en el entorno de Puigdemont y que es muy reveladora de su estado de ánimo respecto al PSOE. Lo que se acordó con ellos es que lo hicieran, no que lo intentasen. Para Junts, no basta con que el gobierno muestre voluntad o esfuerzo, exijan resultados tangibles que, según ellos, no están llegando al ritmo ni con el alcance pactado.
Esta percepción de que el PSOE no está cumpliendo su parte del trato es para mí el núcleo duro del conflicto actual y lo que podría llevarles a considerar seriamente la ruptura. Podríamos añadir aquí, claro, la lentitud en traspasos de competencias específicas como la gestión de cercanías o la financiación autonómica, que son demandas históricas. Sí, sin negar esa frustración que existe, por supuesto, creo que el contexto interno de Junts es un factor mucho más determinante en esta escalada de tensión. Es imposible analizar estos movimientos sin mirar hacia dentro del partido. La preocupación por el avance de Alianza Catalana es muy real y muy concreta. Este partido de ultraderecha independentista les está disputando votos en zonas que eran feudos tradicionales de Junts, con un discurso mucho más identitario y rupturista. Hay una sensación palpable de derrota estratégica o de falta de rumbo claro en ciertos sectores de Junts tras los últimos ciclos electorales, un hartazgo con una estrategia de negociación en Madrid que no perciben que esté dando los frutos esperados en términos de avance hacia la independencia. En este escenario tan complejo, endurecer el discurso contra el gobierno español, agitar la amenaza de ruptura como hace Míriam Nogueras, cumple una función interna crucial. Intentar frenar la sangría de votos hacia opciones más radicales como Alianza Catalana y cohesionar al partido frente a un adversario externo claramente identificado, sea el Estado o el Gobierno central. La presión sobre el PSOE se convierte así, en gran medida, en una herramienta para gestionar las propias tensiones, divisiones y debilidades internas. La frustración por los incumplimientos existe, claro, pero creo que se está utilizando y amplificando en función de estas necesidades políticas domésticas del partido. En cuanto a la reacción del gobierno, esa aparente calma que proyecta Moncloa, podría ser una estrategia calculada, sí, pero también podría ser un peligroso error de cálculo. Junts podría estar razonando que, incluso sin necesidad de llegar a la moción de censura instrumental, un gobierno que pierde su apoyo parlamentario estable se convierte en un pato cojo, incapaz de sacar adelante leyes importantes, presupuestos o cualquier iniciativa de calado. La simple ruptura formal de las negociaciones en Ginebra y la retirada explícita del apoyo parlamentario dejarían a Pedro Sánchez en una situación de extrema debilidad, probablemente abocado a convocar elecciones igualmente. Quizás el cálculo de Junts es que la amenaza creíble de ruptura ya es suficiente palanca para forzar concesiones significativas de Sánchez, o que la ruptura en sí misma, al hacer ingobernable la situación, conduce casi inevitablemente a elecciones, relegando la moción instrumental a un último recurso si Sánchez se resistiera a dar ese paso. La debilidad parlamentaria resultante de su salida sería el verdadero jaque, por así decirlo. Yo lo veo desde otra óptica. La pregunta fundamental que creo que se hacen en el gobierno y que deberíamos hacernos todos es: ¿cuál es la alternativa real y estratégicamente mejor para Junts que seguir negociando, aunque sea con tensión? Romper el pacto significa perder la capacidad de influencia directa sobre las decisiones del gobierno central, algo que, les ha costado mucho conseguir. Arriesgarse a una moción instrumental que puede fracasar o resultar políticamente tóxica, o ir a unas elecciones anticipadas donde Alianza Catalana podría consolidar su crecimiento a su posta. ¿Son estos escenarios realmente preferibles para Junts? Desde el Gobierno y el PSOE parecen apostar a que no, y de ahí su estudiada calma. Su análisis probablemente es que Junts actúa más por una necesidad de marcar perfil propio, de gestionar su crisis interna y de satisfacer a sus bases más exigentes que por tener una estrategia de salida clara, viable y sobre todo ventajosa. Que no pueden garantizar al 100% aquello que depende de terceros actores, como la oficialidad del catalán en la UE, que requiere unanimidad de los 27 Estados miembros. Su apuesta parece ser que Junts, al final, por mucho que eleve el tono, pues no tendrá más remedio que volver a la mesa de negociación, porque las alternativas son peores. Un último punto relevante, creo, es el papel de la consulta a las bases que Junts está considerando. Desde mi punto de vista, este paso es coherente con la magnitud de la decisión que se plantea. Retirar el apoyo a un gobierno, con todas las implicaciones que ello conlleva, incluida la posibilidad de facilitar indirectamente un cambio de ciclo político en España, es una decisión de enorme calado estratégico.
Someterla al criterio de la militancia es, una forma de buscar una legitimidad democrática interna robusta para una medida tan drástica. Le daría una fuerza considerable a la decisión final, sea cual sea, y obligaría a todo el partido a cerrar filas detrás de ella. No lo veo como un mero trámite burocrático, sino como un acto de validación interna necesario ante lo que podría ser un punto de inflexión histórico para el partido. Sí, si bien tiene esa dimensión de legitimación democrática, claro, la consulta a las bases también puede leerse en clave más estratégica y pragmática. Podría ser una forma calculada por parte de la dirección de, diluir su propia responsabilidad ante una decisión difícil y potencialmente costosa en términos políticos o electorales. También puede funcionar como un mecanismo para gestionar las diversas almas y sensibilidades que coexisten, a veces con tensión, dentro de Junts, dándoles voz y canalizando el debate de forma controlada. E incluso, y esto es crucial, dependiendo de cómo se formule la pregunta y de cómo se manejen los tiempos del proceso, la consulta podría ser una táctica dilatoria, una forma de ganar tiempo mientras se sigue negociando discretamente, se evalúan mejor los riesgos reales o se espera a ver si el contexto cambia. Por tanto, sin negar su valor democrático formal, creo que la utilidad política de esta consulta para la cúpula de Junts puede ser mucho más compleja y multifacética que una simple búsqueda de aval por parte de la militancia. La letra pequeña de esa consulta, si llega a producirse, será clave, desde luego. En resumen, y por mi parte, mi lectura de la situación es que nos encontramos ante una amenaza seria y fundada de ruptura por parte de Junts per Catalunya. Una amenaza que se nutre de incumplimientos percibidos en acuerdos clave, de una presión interna creciente por parte de sectores descontentos y también de la competencia de nuevas fuerzas radicales. La moción instrumental, aunque compleja, se presenta como un plan B detallado, y los pasos formales, como la reunión de la Ejecutiva en Perpiñán y la posible consulta a las bases, indican que el partido está considerando seriamente un cambio drástico de estrategia. Por mi parte, mantengo la interpretación de que, si bien la frustración y las presiones internas y externas son innegables y significativas, lo que estamos presenciando es sobre todo una sofisticada y arriesgada partida de ajedrez político. Una táctica de presión llevada al extremo, donde la opción de la ruptura total y la activación de la moción instrumental, dado sus enormes riesgos políticos, especialmente la necesidad de contar con PP y Vox y sus complejidades prácticas, funciona más como una poderosa herramienta de negociación para obtener concesiones y como un mecanismo de cohesión interna, que como un plan de acción con una alta probabilidad de ejecución inminente. Lo que es indudable, y creo que en esto estaremos de acuerdo, es que la situación actual está marcada por la máxima incertidumbre y tensión. La reunión de la Ejecutiva de Junts este próximo lunes en Perpiñán y la eventual consulta a su militancia serán momentos decisivos que, podrían clarificar el rumbo que finalmente tomará el partido de Carles Puigdemont. Coincido plenamente. Sea cual sea el desenlace en las próximas semanas o meses, este pulso evidencia, una vez más, la extrema fragilidad del acuerdo de investidura que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez. Pone de manifiesto las profundas diferencias estratégicas que persisten entre los socios, así como las intensas presiones internas y externas a las que están sometidos. El análisis detallado de estos movimientos revela múltiples capas de cálculo político, necesidades partidistas y tensiones ideológicas, dejando al oyente con quizás más preguntas que respuestas, pero desde luego con valiosos elementos para seguir reflexionando sobre la compleja y siempre cambiante dinámica política española.